La palabra de Dios es viva y eficaz, una guía que ofrece dirección, consuelo y sabiduría. Tiene la capacidad de transformar vidas y conducir las personas hacia Dios. Bienvenidos a Por la Palabra, con el pastor Jorge Lucas Escribano. Qué bendición y qué privilegio poder llegar ante tu consideración para compartir la palabra del Señor, tomar un tema que es interesantísimo poderlo escudriñar, que tiene que ver con cómo conocer la voluntad de Dios. Esa es la gran serie general que vamos a estar trabajando durante varios programas. No obstante, hoy vamos a estar hablando de un tema dentro de lo que es tratar de conocer la voluntad de Dios, que es sintonizándome con Dios. Es como si fuéramos un radio donde tenemos un transistor que recibimos la onda. Estoy hablando en un lenguaje de la antigua tecnología. Y análogamente nosotros estamos, como dice la Escritura, creados a imagen y semejanza de Dios. Estamos creados por Dios en Cristo Jesús para buenas obras. Y al crearnos Dios, nos dio de su imagen y semejanza. Ese sería el transistor, la capacidad de poder comunicarnos con Él, de tener comunión con Él. Y para eso tenemos por dentro un espíritu y un alma. Y tenemos el cuerpo. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21, por ahí aproximadamente. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dentro del ser humano tenemos ese espíritu y esa imagen y semejanza de Dios que está ahí en ese espíritu. Y por lo tanto tenemos esa capacidad de poder comunicarnos con Dios, tener comunión con Dios. Y una de las primeras cosas que uno, ¿verdad?, puede tratar de practicar precisamente es acercarnos a Dios. Dice el libro de Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es un acto de fe, es un acto de un anhelo en el corazón. Y cuando yo miro que la palabra nos dice que Dios tiene un plan para cada vida, cuando tú vas a las Escrituras, que Dios quiere hablarnos a nosotros, cuando uno mira en la Biblia, de que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Y podemos buscar en diversos textos cuál es la voluntad de Dios. Bueno, pues tengo un texto que me dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda especie de mal. Significa que hacer la voluntad de Dios no es otra cosa que obedecerlo, que hacer su palabra, tener comunión con Él, cumplir el propósito para el cual Dios nos trajo a la faz de esta tierra. Y cuando yo miro uno de los textos que vamos a usar de base para trabajar esto que vamos a mirar ahora, lo tengo en Jeremías. Pueden buscar Jeremías capítulo 29, Jeremías capítulo 29, versos desde el 11 al 13. Fíjate cómo dice ahí. Jeremías capítulo 29, versos del 11 al 13. Jeremías es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo repito, versos 11 al 13 de Jeremías 29, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocarán y yo vendré, y oraréis a mí y yo los oiré. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Fíjate que este texto nos está hablando en términos de acercarnos a Dios, de que Dios anhela, Dios quiere que nosotros entremos en comunión con Él. Y fíjate cómo lo describe ahí. Me dice, yo sé los pensamientos que tengo, yo sé que tú esperas algo bueno para tu vida. Y te dice, tú me vas a invocar y yo vengo. Dice, vas a orar y yo oiré. Me gusta mucho esa expresión del Salmo 40 que dice, pacientemente esperé a Dios
y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor. Dios está pendiente de tu clamor y de tu oración. Falta que empieces a hacerlo. El acercamiento es un acto de buscar la atención de Dios. Es como cuando tú quieres hablar con alguien íntimamente, que tratas de acercarte a la persona, de estar cerca, de tener esa cercanía. Y si están de frente y se pueden mirar, mejor todavía, porque tienes toda la atención de esa persona. Y esa persona tiene toda tu atención para poder tener una buena conversación. Y en esa conversación tú lees el rostro, puedes mirar, puedes hacer preguntas, puedes aclarar pensamientos. Dios quiere exactamente que hagamos lo mismo con Él. Así que podemos acercarnos a Dios. Podemos decirle, Señor, quiero tener comunión contigo. Dios, yo te pido que tú me ayudes a tener comunión contigo. Está Dios Padre, que es el Dios creador. Dios Hijo, que nos creó, como dice Colosenses, fuimos creados por medio de Cristo y para Cristo, pero es el Salvador, ¿verdad? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y está Dios Espíritu Santo, que es el que nos da poder y gracia para conectarnos a Cristo y conectar nuestra oración a Dios por medio de Cristo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno. 3 manifestaciones de Dios en una sola persona. Y por lo tanto, como Dios es soberano, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, esos son los atributos de Dios, podemos acercarnos en la certeza de que va a escuchar nuestra oración. Pero hay otro texto que yo quiero leerte. Este se encuentra en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 1, versos 3 al 14. Y eso lo quiero leer en una versión un poquito más actualizada. Casi siempre uso la versión Reina Valera. En otras ocasiones escucho la versión, o la utilizo, la Nácar Colunga, o Dios habla hoy. Hay varias traducciones al español muy buenas, aunque como ustedes saben, el original de los textos del Antiguo Testamento es en hebreo y algunos pasajes en arameo. Y en el Nuevo Testamento es griego, en el griego koiné, antiguo. Toda Biblia en otro idioma es una traducción del original. Y hay Biblias, por ejemplo, en inglés, como la Biblia King James, que es bastante conocida en Estados Unidos y en otros lugares de habla inglesa, y otras traducciones que empezaron a llegar después, para tratar de actualizar ese lenguaje presente frente al texto, ¿verdad?, que sirvió como base. Dice así esta palabra del Señor, Efesios capítulo 1, versos del 3 en adelante. La lectura es un poquito larga, pero presta atención. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Cristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan.
El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Fíjate que en toda esta expresión de Efesios capítulo 1, en estos versos, habla de esas bendiciones espirituales, de que tenemos acceso al trono de Dios, a la gracia y a la misericordia, que tenemos el perdón de pecados por medio de Cristo, que ahora mismo Dios nos ha dado a conocer su voluntad por medio de Cristo, que el propósito de Dios es reunir todas las cosas y ponerlas bajo la autoridad de Cristo, que estamos unidos a Cristo, que hemos recibido una herencia de parte de Dios, todas esas bendiciones para el que acepta a Cristo y lo recibe como su único y eterno Salvador. Por eso es que esto es cuestión de fe, de creerle a Dios. Y fíjate que toda la obra de salvación de Dios hacia nosotros es la iniciativa de Dios, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos un Salvador, y ese no es otro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el acercamiento espiritual es importantísimo. Aquí en mi intimidad, en esa parte personal tuya que tenemos que trabajarlas con Dios. Por eso es que, por ejemplo, en el Sermón del Monte, tú recordarás que cuando Cristo habla de la oración en lo secreto. Habla de sacar un tiempo a solas con Dios. Es cuando quieres tener una conversación con una persona y no quieres que los demás se enteren, pues tú sacas un espacio aparte, te vas con esa persona aparte y hablas el tema que tengas que hablar, porque no tienes interés que otras personas escuchen esa conversación. Dios dice exactamente a nosotros lo que tenemos que hacer en la oración. Nos dice, mira, tú sacas un espacio, entra en tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que te ve en los secretos, Dios que te ve en esa oración íntima, te escucha y te va a recompensar en público. Al momento de dormir es un buen momento para tu orar, de pasar balance del día, de darle gracias a Dios por lo que pasó en el día, aunque no lo entiendas, o si quieres orar temprano en la mañana antes de que comience tu día. Tú te presentas, Dios, yo bendigo tu nombre, gloria sea Dios, alabado sea el Señor. Y haces unas expresiones de adoración. Y luego de eso, presentas tu día, le dices, Señor, tú sabes lo que tengo que hacer, te pido que guardes mi salida, mi llegada a los lugares, ponme en gracia en las cosas que tengo que hacer, ayúdame a hablar claramente, a ser efectivo, a cumplir ese propósito que tienes en este día. Guíame, Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. Y Dios, por su gracia y su misericordia, es propicio a nuestro clamor y a nuestra oración. Y sacas ese espacio de intimidad. Y después, pues, sales de tu casa y sigues haciendo lo que tienes que hacer. Guarda mi salida y mi regreso, despeja la carretera, líbrame de peligro, guarda a todos los que están en ese tráfico, Señor, permíteles que puedan llegar sin percance, ¿ves? Tenemos muchas razones para orar y muchos motivos para orar. Así que acercarnos a Dios es un acto de fe que es necesario. Mientras meditas en esta palabra que estamos trabajando, que es bajo el título Sintonizándome con Dios, cómo descubro esa voluntad de Dios, cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida, y para conocer esa voluntad de Dios tengo que entrar en comunión con Él. Usé el lenguaje sintonizándome porque es un proceso de búsqueda, es un proceso de prestar atención, es como aquellos radios de antes. Esa juventud quizás no los conoce, que tenían una ruedita con la que tú ibas sintonizando la emisora, buscando poco a poco, girándola, hasta que entrabas ahí. Si te pasabas un poquito, se oía con estática, no se oía bien, o se oía lejos, o casi no se oía, hasta que
le girabas poco a poco ese botón, o no era un botón, era como, parecía, es como una ruedita, es como una tapa de un pomo de algo, tú la girabas y entrabas ahí. Pues de la misma manera espiritualmente voy poco a poco hasta que me conecto con Dios. Y una vez me conecto, me sintonizo a Dios, tengo una buena recepción, lo escucho todo bien, empiezo a ajustar mi vida hacia ese propósito divino. Y una de las cosas que hemos visto hasta ahora a la luz de Jeremías 29 y de Efesios capítulo 1 es acercarnos a Dios. O sea, el plan de Dios es que nos acerquemos a Él porque Él se acerca a nosotros y podemos entonces escuchar su voluntad, porque Él quiere hablarnos a nosotros. Ahora bien, en ese proceso de acercarnos, una de las primeras cosas que uno tiene que observar es el que debe renunciar y salir de todo tipo de influencia, de relación, de propósito, de práctica, de creencia o de vivencia que no sean de Dios. Cosas que retan el propósito divino. Y yo voy, por ejemplo, a buscar, para dar un ejemplo de esto, como yo identifico algo que no está bien, pues renuncio a eso. Hay amistades que hay que romper, hay grupos de los que hay que salir, hay costumbres que hay que revisar, hay nuevas prácticas que hay que comenzar a hacer. Somos las personas que de momento quieren llevar algún tipo de dieta, pues tienen que cambiar pues su sistema de vida básicamente, desde lo que compran, lo que tienen en su nevera, los horarios, sustituir alimentos para con eso tratar de lograr el propósito de salud que puedan tener o de rebajar o de mantener un peso. En otros casos, que son pocos, tratar de aumentar de peso, y eso requiere una disciplina. Pues en el mundo espiritual exactamente igual. Pregúntate tú a qué tienes que renunciar. ¿Qué cosa no agrada a Dios? Que el Espíritu mismo le da testimonio a tu espíritu de que tienes que dejar de hacer esas cosas. Y mira lo que encontré en Deuteronomio capítulo 18, cuando Dios le habla a los sacerdotes y a los levitas del tipo de adoración, del tipo de ofrenda que tienen que presentarle. Y veo que en ese proceso de las ofrendas a los sacerdotes y a los levitas, desde el verso 9 en adelante comienza a explicarles el llamado de Dios a una vida separada para Él. Un llamado a una vida santa no es otra cosa que dedico mi vida a servir a Dios, haciendo mi trabajo con excelencia, haciéndolo bien, con el enfoque de servir al prójimo, con un enfoque de ser de bendición donde quiera que tú estés. Y cuando tú tienes eso claro, el Espíritu Santo de Dios comienza a ponernos a pensar en nuestra mente. De momento llega ese pensamiento que te dice, oye, esto no está bien, hay que corregirlo. Y ahí uno comienza ese proceso de santificación. Mira, tienes que hacer esto, tienes que levántate a orar ahora mismo. Pues uno se tiene que levantar y tiene que orar, porque es el Espíritu de Dios que está tocando la mente y el corazón de uno. Y cuando voy a Deuteronomio, capítulo 18, escucha bien, versos 9 hasta el 14, dice así: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, la hechicería, ni que se haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Perdón. Las naciones que estás por desplazar consultan a adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer
estas cosas. Si tú has practicado eso alguna vez en tu vida, tienes que renunciar a eso, a la palhería, a la santería, al oscurantismo, al espiritismo, a la invocación de los muertos, a todo ese tipo de práctica que te lo dice la palabra de Dios. Esto es abominación a Dios. El Señor dice que esas prácticas son detestables a sus ojos. Y esas naciones hicieron eso. Por eso hay que tener cuidado con estar copiando cosas de la cultura de otras naciones que no tienen un trasfondo bíblico. Por ejemplo, Puerto Rico es una sociedad cristiana desde que los españoles invadieron a Puerto Rico y se llevaron enredados, hicieron el genocidio de exterminar aquí a los taínos y todo ese tipo de cosas. Y después llegaron los americanos también, en todos esos cambios culturales y todo este tipo de cosas, trajeron muchas ideas y trajeron gente de otras naciones y gente con unas creencias, entre ellas de estas naciones en África como Bemí, que tiene, por ejemplo, un museo que ha sido declarado Patrimonio de las Naciones Unidas. Y ese museo que ha sido declarado Patrimonio de las Naciones Unidas todavía tiene los instrumentos con los cuales le sacaban la sangre a la gente para con barro hacer un tipo de adobe, y el museo de hecho está fabricado de ese tipo de barro con sangre humana. Adoraban sus deidades con las caretas esas que aquí se conocen como las caretas que usan en las fiestas de San Juan, en las fiestas de Loíza, en las fiestas de Atillo, de los Vejigantes y todo ese tipo de cosas. Es copiado de esa cultura donde se adoraban esas deidades. Hubo una época donde, por ejemplo, en Puerto Rico la salsa era una música bien pegajosa, bien buena. Busca esa música antigua de la salsa, que tenía unas letras jocosas en algunos casos, una letra narrando unas historias, música que narraba la plena, la bomba, que narraba incidentes, que si cortaron Elena, que si temporal, por ahí viene un temporal, y por así otros. Pero llegó una época donde se metieron gente del espiritismo, la santería, el oscuranismo, la valería, de ese oscurantismo, a meterse en los grupos de salsa. Y recuerdo, lo puedes buscar en el internet, Festival para Changó, Festival para Yemañá, Aguanile. Empezaron a traer unos cánticos, unas cosas disfrazados, metidos dentro de la salsa, y cogieron un boom. Y de hecho políticos iban a consultar santeros y espiritistas y mesas y medium, invocaban muertos. Todavía están haciendo eso en pleno siglo XXI, y eso trae maldición a la nación. Eso trae maldición a un pueblo. Por eso tú ves políticos que están aturdidos porque están llenos de demonios, porque al meterse en ese tipo de participación abren puerta espiritual. Y una de las cosas que me está diciendo esta palabra, si yo quiero sintonizarme con Dios, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, si quiero entrar en esa santificación hacia Dios y con Dios, tengo que renunciar a todo tipo de práctica malsana que reta su propósito divino. Te lo leo otra vez y quiero abundar algo aquí interesante. Cuando tú entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, te dice, ten mucho cuidado de no imitar costumbres detestables de otras naciones. Aquí trajeron la legalización de la droga, copiándolo de Holanda y de otros sitios. Y hubo un juez federal que gracias a Dios ya murió y se fue de este mundo, que hizo un daño masivo con ese discurso de legalizar las drogas. Primero empezaron un grupito de psiquiatras que se reunían a beber y a fumar pasto, eran usuarios. Y se reunieron y se hicieron llamar Cambio 16. Y Cambio 16, allá ellos eran muy ilustrados y muy de avanzada. Siempre que tú escuchas, vamos a temperar el derecho y eso, ellos creen que las leyes es un mundo de acuarela, que tú lo puedes diluir y cambiar las tonalidades. Eso no funciona así. Las leyes tienen un impacto social y uno no juega con el derecho. Pues empezaron con, vamos a legalizar la droga, empezaron porque ellos usaban, ellos se metían el pasto y pues obviamente para no tener problemas con la justicia, poder usarlo libremente, hasta lo recomendaron en algunos casos a uno que otro paciente.
A lo que voy es que después de ese grupo de Cambio 16, le cambiaron el nombre, después crearon la comisión para adicciones y empezaron con la comisión para adicciones y después se pusieron el lenguaje de salubrista y ahora son salubristas y salubristas es meterle droga a la gente, legalizar las drogas, crear drogas de nuevo diseño, que hay un descontrol brutal y ya tú sabes la epidemia que desató, años 70, 80, los 90, una juventud atada al vicio, doña heroína, doña cocaína, las mezclas y otra serie de cosas que han sido de grave daño a Puerto Rico. Es excelente esa reflexión que hemos mirado utilizando Deuteronomio 18, esos versos 9 al 14, que te hace una advertencia como creyente, como cristiano, como persona que tiene temor de Dios, seas evangélico, pentecostal, católico romano que tienen temor de Dios y han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y que adoran al Hijo y oran a Dios. Te está diciendo esta palabra del libro de Deuteronomio, que no te contamines con cultura de otras naciones, que lo que sirven es a deidades, que sacrifican sus hijos a ídolos. Y eso no solamente es que lo pongas en un altar y le pegue fuego como hacían en algunos rituales. Grupos satanistas todavía sacrifican niños con algunos de estos sitios donde asesinan bebés en el vientre materno. Les pagan miles de dólares para que logren sacar la criatura completa sin despedazarla, para entonces ellos compran esos bebés muertos para usarlos en sus rituales. No solamente sacrifican animales o sacrificar un cerdo o una gallina o ese tipo de cosas, no se equivoquen. Compran de esos cadáveres, de esos lugares donde asesinan niños, de estos criminales asesinos que se disfrazan de médicos para sacar bebés del vientre materno, los venden y los sacrifican. Ese tipo de ritual existe, es satánico, es perverso, es parte de adorar al Dios de la muerte, es parte de adorar a Moloch, que es la deidad ante la cual se sacrificaban los niños. Y jurídicamente se hace por medio de la aprobación de leyes que ponen en riesgo a los menores de edad. Toda ley que vaya dirigida a causarle daño a un menor de edad, a restarle la obligación a los padres de velar por el bienestar de los niños. Todas esas leyes que tratan de darle poder al menor de edad, excluyendo el poder decisional de los padres, es un tipo de adoración a deidades paganas, malignas y perversas. Y Deuteronomio 18 dice, no lo haga porque eso es abominación a Dios. Si esto es muy fuerte para ti, pues en el Nuevo Testamento hay un pasaje donde Cristo habla de la niñez y donde dice, dejen los niños venir a mí, no se lo impidan porque de los tales es el reino de los cielos. Y baja con una sentencia fuerte con aquellos que maltratan niños, contra aquellos que abusan de menores de edad. Y yo le hago un llamado a todos estos que quieren cambiar las leyes, que tengan mucho cuidado con lo que están haciendo en cuanto a los menores de edad y la niñez, porque pudieran estar retando el propósito de Dios. Así que para acercarnos a Dios tenemos que renunciar a todas esas prácticas paganas y malsanas, a cosas que realmente no van en línea con el propósito divino. Pero una de las maneras de acercarme a Dios no es solo renunciar a lo que está mal, no solo es aborrecer todo ese tipo de práctica que va en contra de lo que es adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, sino que debo regresar a lo correcto, regresar a Dios. Puerto Rico es una sociedad cristiana. Les mencioné en un momento dado que con la invasión de los españoles se trajo el catolicismo a Puerto Rico, después con los americanos entró el evangelio desde la óptica pentecostal, desde la óptica evangélica, de lo que algunos llaman protestante, del acceso a la Biblia, a las escrituras directamente, a otras disciplinas y tratar de reconocer todo ese efecto del catolicismo y de protestantes mezclados trajo unos cambios en las leyes, trajo unas modificaciones y por eso usted ve que se abrió la adoración, hay una libertad de adoración que no la teníamos bajo el gobierno español, donde habían otro tipo de arreglos y concordatos y cosas, pero para ponerlo en la justa perspectiva,
aquí se nos está haciendo un llamado a que volvamos a Dios y a lo correcto, que Puerto Rico es una sociedad cristiana al extremo, que cuando se articuló la Constitución de Puerto Rico, que no es otra cosa que una ley del Congreso de los Estados Unidos, la Ley 600, producto de una mega gran comisión legislativa que se organizó en Puerto Rico para aunar ideas y organizarnos localmente como gobierno, con unas limitaciones. Y el espíritu de ese documento tiene una deidad. Cuando usted busca la Constitución de Puerto Rico, lo dice bien claro, que Puerto Rico se organiza de una manera democrática, poniendo su confianza en Dios Todopoderoso. Así que les guste o no les guste a algunos sectores, Puerto Rico es una nación que adora a Dios, que creemos en Dios, que es legal adorar y bendecir el nombre del Dios Todopoderoso, que creer en Dios no es ilegal, que no es inconstitucional, y todos esos teofóbicos, todos esos que son cristofóbicos, todos esos que son neumafóbicos, que odian al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, necesitan liberación, necesitan convertirse a Cristo, aceptarlo como Señor y Salvador, pedirle a Cristo que sea el Señor de sus vidas, que tienen que hacer esa oración, porque si no, como decían en el barrio, o estás con Dios o estás con el diablo, o luz o tinieblas, o salvación o perdición, o vida o muerte. O sea, aquí no hay un happy medium, aquí no puede haber un centro, ni una ambivalencia, ni una mediocridad, ni una abstención, como hacen legisladores en su ejercicio de mediocridad, de no asumir postura y no asumir posición. Y Dios en este día te está haciendo un llamado y te dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entro a ti, presento mesa y te invito a que te sientes a cenar conmigo. Una de las maneras de acercarnos a Dios precisamente es regresar a las cosas que Dios nos pide en su palabra. Y el profeta Isaías, en el capítulo 55, escucha bien, dice en los versos 6 y 7. Isaías capítulo 55, versos 6 y 7, dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Deje el hombre impío su conducta y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miren esto, busquemos a Dios mientras podamos buscarlo, llámenlo en tanto está cerca, y el que está en la poca vergüenza y el que está haciendo las cosas mal y el que esté en pecado le hacen un llamado, dicen, mira, deja eso ya, comienza a hacer las cosas correctas, comienza a cumplir la voluntad de Dios, deje limpio su camino es su manera de andar, su manera de vivir. El malo deja de hacer maldades ya, arréglate, empieza a hacer las cosas correctas. Dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. La iniquidad es un acto inherentemente malo, esté prohibido o no esté prohibido. Está hablando de estas personas que maquinan hacer cosas que retan el propósito divino, que viene siendo rebeldía, o empujar unas cosas que aunque suenan bien, no necesariamente están bien. Iniquidad es un acto inherentemente malo, esté prohibido o no esté prohibido. Un ejemplo, para ponerlo con un ejemplo de vivencia. El acto de tú fumar cigarrillo, fumar lo que tú quieras fumar, es un acto que pone en riesgo tu salud. Por lo tanto, aunque existe una ley, por ejemplo, de uso de tabaco, de tráfico de tabaco, que permite la venta y distribución del tabaco, el uso del tabaco es legal. Hay leyes que lo permiten y los legisladores han puesto un límite en eso. Es interesante que permiten fumar, creo, si no me equivoco y la memoria no me falla, desde los 16 años, que es un disparate, porque el uso del cigarrillo causa daño al cuerpo humano y en esto hicieron una campaña muy buena y para los años 90 se llevó un gran caso en Estados Unidos de daños y perjuicios contra las casas tabacaleras de Estados Unidos con aquellos que envasan cigarrillos, y fue un pleito megamillonario que hicieron un pleito de clase
y probaron que el uso del cigarrillo prolongado y demás produce el riesgo de cáncer pulmonar y otros tipos de cánceres. Se llevó una campaña de que no solamente le hace daño al que fuma, sino al que está al lado del que fuma, que eso es un fumador pasivo, lo que llaman un fumador pasivo. Tú ves este hombre que lleva 20 años fumando, la mujer no fuma, y de momento a la que le dio cáncer de pulmón fue a ella. Pues si está al lado de él, respira ese humo, y una de las cosas que se asocia, ¿verdad? Es eso. Pues se hizo esa gran campaña y las casas tabacaleras se pusieron de acuerdo, hicieron un pote de billones de dólares para pagar y cerrar ese pleito y se acabó. Y como todas las cajitas tienen de cigarrillo, tienen unas advertencias que te dice el fumar pone en riesgo su salud, puede causar daño a sus pulmones, usted fuma a su riesgo. Y ya en guerra avisada muere poca gente. Pues entonces cambiaron la cosa. Vamos a controlarle la nicotina como quiere, el humo que entra adentro causa daño. Y crearon unos cigarrillos electrónicos, le llaman vaping. Pues el vaping ese o vaping o como usted lo quiera llamar, causa tanto o más daño que un cigarrillo regular. Y lo horrendo en esto es que niños desde 5º grado han comenzado a usar eso. Y hay que tomar acción para tratar de salvar una generación que viene detrás. Un acto inherentemente malo, esté prohibido o no. Si me quiero acercar a Dios, volverme a Dios, tengo que renunciar a esa mentalidad de iniquidad, a esa mentalidad de estar buscando justificación para hacer las cosas mal. Hay otro texto que está en el profeta Malaquías, capítulo 3 y verso 7, donde dice: desde los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí Dios te está llamando, te está invitando a que te acerques a Él. Así que no solamente renuncia a lo malo, sino que comienza a tener comunión con Dios. Y estamos hablando de cómo uno se acerca al Señor, cómo uno, tratando de conocer la voluntad de Dios, se pone en comunión con Dios. Usa un lenguaje tecnológico de sintonizarnos, de ver cómo afinamos nuestro espíritu al Espíritu de Dios, que de hecho, gracias a, lo dice Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo de Dios intercede ante Dios con gemidos indecibles en nuestra oración y nos permite conectarnos a Dios. Ese mismo Espíritu Santo que nos escudriña, nos fortalece, nos ayuda a entrar en esa comunión divina. Y cuando yo miro que tengo que renunciar a lo que está mal, a aquello que obstaculiza, que molesta mi relación con Dios, también veo que tengo que regresar a Dios, a lo correcto. Y te explicaba el trasfondo jurídico de Puerto Rico en términos de que es una nación cristiana, que aquí se puede adorar a Dios libremente, y al que no le guste, pues tiene un problema constitucional, porque Puerto Rico es una sociedad teológica y que le gusta adorar a Dios y que tiene relación con Dios. Y el documento supremo local tiene una deidad que es Dios Todopoderoso. Y una cosa es que tú tengas libertad de adoración y todo ese tipo de cosas, pero el Dios que reconoce la Constitución es el Todopoderoso, que reina en los cielos y en la tierra, que creó el universo, que es hacedor de maravillas, que está vivo y puedes conocerlo, que está en su trono, que recibe la oración de su pueblo y que por lo tanto tú puedes tener acceso a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando yo miro lo que dice esta palabra poderosa en Malaquías capítulo 3 y verso 7, que es una invitación que se le está haciendo al pueblo, en donde dice aquí de una manera directa y clara, Malaquías capítulo 3 verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaron. Y aquí viene el llamado de Dios. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuélvanse a Él, busquemos de Dios y Dios va a prestar atención a nuestro clamor. Salmo 40 dice, pacientemente yo esperé a Dios y se inclinó a mí y oyó mi clamor y se manifestó a mi vida. Te dice el Salmo 91, versos 15 por ahí, me invocará y yo le responderé.
contigo estaré yo en la angustia, te libraré, te glorificaré, te llenaré de larga vida y te voy a mostrar mi salvación. O sea, el Dios que te dice, tú me invocas y yo te respondo. Al profeta Jeremías se lo dicen en el capítulo 33 y verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La manera entonces de acercarnos a Dios, ya hemos visto que es regresar a Él, pero hay un punto clave que tiene que ver con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que podemos conectarnos con Dios, tener sintonía con Dios, tener conocimiento de la voluntad de Dios, comunión con Dios y el medio, el camino, es Cristo. No hay otro acceso al Padre si no es por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando yo miro el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 14, versos 6 y 7, escucha bien lo que dice esta palabra poderosa en Juan 14, versos 6 y 7. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oiga muy bien, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y les habéis visto. Es central en la experiencia cristiana aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Cristo fue el que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. A nadie pagó por el pecado de la humanidad. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre, ni los apóstoles. De hecho, el apóstol Pedro, en el libro de Hechos, puedo buscarlo aquí, capítulo 4, verso 12 por ahí aproximadamente. Hechos, vamos a buscarlo aquí, capítulo 4, verso 12, dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro, que fue de los apóstoles, que caminó con Cristo, lo dijo, en ningún otro hay salvación. O sea que invocando santos, invocando vírgenes, invocando arcángeles, adorando ángeles, prendiéndole velas e inciensos a cuanta cosa hay por ahí, no tenemos acceso a Dios. El único camino, la única verdad y la única vida es Cristo. Dios se encarna en la persona de Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira bien cómo lo dice el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación. Aquí está, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Y eso es una expresión excluyente. En ningún otro es en ningún otro. No puedes inventar ese disparate que se empezaron a elaborar en Roma en 1950 de corredención. Es un disparate. No tiene base bíblica. Es un absurdo. Eso es parte del movimiento feminista que quiere deificar a las mujeres, que quiere, de hecho, un grupo, ¿verdad?, que no voy a mencionar el nombre, andaban con un crucifijo, con una mujer crucificada. Eso es una abominación, es una aberración, es una barbaridad. Pero es el empuje feminista de la cosa y han descarrilado a muchas personas y los tienen aturdidos. Pero yo te estoy llevando a la escritura, a la palabra, a lo que dijo Cristo y lo dijo Él. Yo no me lo inventé. Como decía nuestro gran amigo y hermano José Joaquín Ávila, Gille, no te enojes conmigo, sonríete, Dios te ama. Es lo que dice la palabra. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y no es un problema de traducción porque Tomás le dice, yo no sé para dónde es que vamos y cómo yo voy a saber el camino. Y Jesús le dice a él ahí, le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le dice a Felipe, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Como tú dices, muéstranos al Padre, y sigue el texto hablando. Para decirlo de otra manera, Cristo es Dios. Por lo tanto, si quiero estar cerca de Dios, tengo que aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el mismo Juan dijo las siguientes palabras, ya luego de la narrativa que hay aquí de lo que se llama el bautismo de Cristo. Juan capítulo 1, verso 12, dice así, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios solamente son aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. El que no ha hecho eso es simplemente criatura de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Todos somos criaturas de Dios. Tenemos imagen y semejanza de Dios en nosotros. La capacidad para estar en comunión con Él. Por eso es que tú vas a ver que en muchas sociedades en el mundo entero, en todas las sociedades en el planeta, no importa que sea una tribu escondida en la jungla del Amazonas o en donde sea, esa tribu tiene adoración, tiene un mundo espiritual, tienen un conocimiento del más allá, tiene un lugar sagrado para enterrar sus muertos. O sea, saben que hay algo espiritual. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene espíritu. Y algunos han recibido revelación directa de Dios. Y Dios te está diciendo en esta hora, entra en comunión conmigo. He aquí, estoy a la puerta y estoy llamando a tu corazón. Si tú oyes y abres la puerta de tu corazón, voy a entrar a ti. En otras palabras, acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Yo sigo mirando esta palabra y es un acto de fe. Es un acto donde Dios nos está diciendo que es tiempo de adorarle. Es tiempo de entrar en comunión con Él. Es el tiempo donde tú puedes decir, bueno, yo voy a hacer un alto en mi vida hoy y quiero reconciliarme con Dios. Y lo puedes hacer con una oración sencilla, es simple. Le vas a decir, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he llevado la contraria. Estoy avergonzado de haber pecado, pero en esta hora yo te pido que me perdone. Acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Confieso que pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Creo que murió en mi lugar y a mi favor, y que al haberlo aceptado ahora, recibo el perdón de mis pecados. Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Me dice a mí esta palabra poderosa en Romanos capítulo 8 y verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Te invito a que nos sintonices en este programa por la palabra. Por medio del canal de YouTube pones programa por la palabra y va a salir ahí, o en Spotify. También puedes buscarnos en el Centro Cristiano Vida Abundante al 787-6870 para tu petición de oración y que podamos interactuar contigo. Continuamos aquí en Por la Palabra en este gran tema general vamos a tenerlo en varios programas sobre cómo conocer la voluntad de Dios. ¿En qué consiste esa voluntad de Dios? Y hoy estamos trabajando un tema que se llama sintonizándome con Dios. ¿Cómo me conecto? ¿Cómo entro en esa comunión? Y es interesante que ya hemos visto el llamado de Dios a que le busquemos sinceramente, a que cortemos con aquellas cosas que nos impiden tener comunión con Él, que Dios nos invita por su palabra de acercarnos a Él, que Él se acerca a nosotros, que la obra de Cristo en nuestro lugar y en nuestro favor es lo que nos permite tener acceso a Él. Y te hablaba en esa primera parte de acercarte a Dios de cómo uno renuncia y se deja guiar por Dios y se sale de todo aquello que no honra el propósito divino. Mencioné uno de los peligros de este tiempo, que es que la gente está sacrificando a sus hijos a las deidades del mal. También te hablaba de que no solamente hay que renunciar a lo que esté mal, sino también necesitamos empezar a obedecer a Dios y hacer las cosas correctamente, regresar a lo correcto.
Te mencionaba que Puerto Rico es una sociedad cristiana, que es una sociedad que en su documento supremo habla de Dios Todopoderoso, así que es constitucional adorar a Dios. Es constitucional ir a la iglesia. Es legal el poder adorar a Dios. Y salir de esa mentalidad teofóbica, de esa mentalidad que deshonra el propósito divino. También te hablaba de que teníamos que recibir a Cristo como Señor y Salvador porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Y uno se detiene, reconoce su pecado, lo confiesa y pacta con Dios. Y uno le dice, Señor Jesús, entra a mi corazón. Necesito tener comunión contigo. Dicho esto, uno entra entonces ¿a qué? A relacionarse con el Padre. Tanto en Romanos capítulo 8, verso 15 lo dice, que cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, recibes, mira cómo lo dice aquí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Puedo hablarle a Dios como mi Padre, porque acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Así que es esencial para acercarnos a Dios, acercarnos por medio de Cristo, porque no hay otra manera de acercarnos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si estás orando, arrodillado frente a un muñeco o una cosa y pidiéndole algo que no es a Cristo nuestro Señor y Salvador, estás en un callejón sin salida, tu clamor no pasa más allá de tu boca y estás perdiendo miserablemente tu tiempo. No hay corredentores, hay un solo redentor, un solo Señor, un solo mediador y es Cristo hombre. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que vuelve en sí, despierta, sal ya del oscurantismo, sal ya de la maldad, entra en ese propósito divino y relacionarnos con Dios Todopoderoso. Cuando yo miro, por ejemplo, al profeta precisamente Isaías, vamos a mirar un momento en Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63, el verso 16, dice de la siguiente manera. Dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¡Wow! El Dios que me redime. Y desde los profetas te está diciendo que es Dios Padre. Una de las religiones en el mundo que ha agarrado un arraigo tremendo en muchas juventudes, se meten en las cárceles y su sistema evangelístico es por medio de la amenaza, del crimen, del asesinato, del abuso, depredan mujeres, es una cosa diabólica. Es el Islam. El Islam es satánico. El Islam se origina quizás como un movimiento bueno, con buena intención, de un individuo que se llamó Mahoma. Y de hecho él trató de copiar del Antiguo Testamento unas cuantas cosas. Por eso usted ve que en el Islam, en el Corán, mencionan, por ejemplo, a Abraham, mencionan a Noé, a Abraham, a Moisés, mencionan, por ejemplo, a Cristo como un profeta más. Y mencionan a Mahoma como el superior a todos los profetas. El pequeño problema es que Mahoma llega en el siglo VI después de Cristo. No nació en Belén de Judea, por lo tanto no lo puedes asociar como algo de origen divino, sino que era un individuo que tuvo de la descendencia de Agar, por lo tanto no es hijo de la promesa, no desciende de Sara, y desciende de Ismael. Y ahí hay un feudo, los descendientes de Isaac y frente a los descendientes de Ismael. Y sale todo ese movimiento. Cuando tú entras en el Islam y puedes buscar 99 nombres que hay para Alá, ninguno de los nombres es el de Dios Padre. Por lo tanto, el Dios de la Biblia es distinto al Dios del Islam. El Dios del Islam es una deidad menor que la fabricó el hombre
Y en esa experiencia del Islam hablan de que es misericordioso, que es clemente, y tienen, igual que los santeros tienen sus deidades, y los espiritistas tienen sus deidades, y los budistas adoran a Buda y ese tipo de cosas, pues los islamistas, pues aunque te digan que no, adoran a Mahoma. Y es lo que dice Mahoma, y es lo que son mahometanos, se les conocían como mahometanos. Ahora son islamistas. Y dentro del grupo que es bien asesino radical, pues le llaman islamistas radicales. Y se quieren disociar de eso. Pero para tú llegar a hacer eso, primero tienes que ser islamista, porque si no, no puedes llegar a hacer eso. Porque en el Corán te dice que la suerte del infiel es la muerte. Y que tú se la tienes que acelerar para que tengas estrellitas en el paraíso. Y por ahí siguen con una teología enferma de su movimiento. Pero lo que quiero traer aquí es que en su acercamiento a su deidad, ninguno de los 99 nombres de Alá es padre. O sea que en el Islam, Alá no es padre. Sin embargo, tanto en los evangelios como en el Antiguo Testamento, Dios se revela como padre. Nosotros somos hijos de Dios. Los hijos de Dios creen en ese Dios todopoderoso. Aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Esperamos el regreso en gloria de Cristo. Y por eso es que cuando Cristo enseñó a orar, tanto en el Sermón del Monte como a los discípulos en privado, Cristo les enseñó que el bosquejo de oración es Padre nuestro. La oración va dirigida a Dios como Padre. Quiero leerte algo más. Cuando tú vas a Primera de Juan, por ahí aproximadamente, en Primera de Juan se nos habla del espíritu del anticristo, que el espíritu del anticristo no reconoce que Dios ha venido en carne. Y esto es central que nosotros lo miremos, porque la Biblia te llama a estar alerta. La Biblia te llama a que no entres en apostasía. La Biblia te habla de los falsos maestros, te habla de aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y tú puedes buscar, no me acuerdo si es en Primera de Pedro, por ahí en el capítulo 4, lo puedes buscar en tu teléfono, que dice que el que no confiesa que Cristo ha venido en carne, ese no es de Dios. Los que no aceptan que Cristo es Dios, que es Dios encarnado, son del espíritu del anticristo. Y entre las religiones que son de ese espíritu del anticristo, está esa que surge en el siglo VI, la fundan los seguidores de él, que se llamaba Mahoma, y al no aceptar que Cristo es Dios, son del espíritu del anticristo. Eso está bien claro ahí. Y te habla de que estemos alerta porque el espíritu del anticristo se ha soltado por el mundo. Estamos en Primera de Juan, capítulo 4. Por ahí aproximadamente, versos 1 en adelante, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí está. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está ¿qué? En el mundo. Así que si tú no te acercas a Cristo para que sea el mediador con Dios y no oras en ese nombre de Cristo al Padre, porque acuérdate que toda oración va dirigida al Padre, lamentablemente tú estás en un espíritu de error. En Mateo, en el capítulo 6 de Mateo, el verso 9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Hay que relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Por eso es que tenemos derecho, porque somos hijos de Dios. Y en la relación de padre e hijo hay un acercamiento hermoso que nos permite tener esa cercanía. Así que ya hemos visto que sintonizarme con Dios implica el tomarme la iniciativa de acercarme a Dios, confiar en los méritos de Cristo,
que es nuestro Señor y Salvador. Por eso es que los salmos están llenos de expresiones de estoy en crisis, alzo mis ojos. ¿A dónde voy? ¿A los montes? No, yo alzo mis ojos al Dios Todopoderoso porque mi socorro, mi ayuda, viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Recuerda que puedes seguir toda esta programación en YouTube o en Spotify. Tú pones programa por la palabra y te puedes suscribir y entras ahí y lo miras. También puedes llamarnos al 787-787-6870. Ese es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, y será un gusto poder recibir tu llamada y tu petición de oración. Estamos hablando de cómo uno puede acercarse a Dios y hasta ahora hemos visto la manera de relacionarnos con Dios como nuestro Padre, porque Cristo hace posible, en Cristo tenemos filiación a Dios. Y te lo distinguí del Islam, que en el Islam, en los 99 nombres que tiene ninguno es Padre. Y te ponía en Primera de Juan capítulo 4, que todo espíritu que no confiesa que Dios ha venido en carne en la persona de Cristo, ese es del espíritu del anticristo, que eso tiene un trasfondo satánico y diabólico, y por lo tanto, si en esa religión no le puedes orar a Alá como Padre, porque no lo es porque no es Dios. Dios es nuestro Padre, nuestro Creador, hacedor de maravillas, que salió a nuestro encuentro por medio de Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero además de acercarnos a Dios está la oración y hemos trabajado toda una serie de oración. No quisiera pues tomarte mucho tiempo con esto, pero cuando voy, por ejemplo, en Santiago, la epístola a Santiago, vamos a mirarla aquí en el capítulo 4, verso 2, Santiago capítulo 4, verso 2, te dice, mira, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Y después dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. De ese texto se nos invita a orar, que nosotros no tenemos porque no pedimos. Y es bien claro, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hay que orar. Hay gente que quiere tener bendiciones de Dios y no saben cómo conectarse, cómo hacerlo. Pues mira, te estoy dando la enseñanza a la luz de la palabra para que hagas la oración. Dile, Dios, quiero hablar contigo. Ayúdame a conectarme a ti. Señor, te pido que tu Espíritu Santo me guíe. Cristo, ayúdame en mi oración. Y empiezas a hablar normal, con tus expresiones. Y el Señor va a recibir tu oración. Cuando yo miro que podemos acercarnos y que Santiago capítulo 4 me dice, mira, no tiene por qué no pida, así que pide. Pero también tiene otra caracterización. Dice, a veces pedimos y no recibimos. Unos no piden porque no reciben. Otros piden y no reciben porque, aquí está la explicación, Santiago capítulo 4, verso 3. Pides y no recibes porque pides mal. ¿Cuál es el motivo de tu oración? Ahí está la clave, porque cuando yo miro Santiago capítulo 4, verso 3 dice, piden y no reciben porque piden mal. Y aquí viene la explicación. Para gastar en vuestros deleites. Estamos pidiendo mal, tenemos un serio problema, porque el pedir tiene que ir conforme a la voluntad de Dios, conforme a su propósito divino. Y para eso hay que leer Biblia, para eso hay que escuchar la palabra, para eso hay que abrirnos en esa oración, decirle, Señor, quiero obedecer tu voluntad, ayúdame a obedecer tu voluntad. Señor, llena mi mente y mi corazón de tu palabra. Necesito que tu Espíritu Santo me guíe, me dirija. Tú le dices eso a Dios y vas a recibir bendición de Dios. Pero en esa oración hay algo más. Te dice Cristo. Hay una conversación con los discípulos. Esa está en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. El título es El afán y la ansiedad. Cuando tú lees esa estampa en los evangelios, nos explica de que
Cristo les dice a ellos, miren, no se afanen por la vida, porque qué van a comer o qué van a beber o qué ropa se van a poner. Dice, no deben preocuparse. Dice, no es la vida más que el aliento y el cuerpo más que el vestido. Entonces dicen, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen más vosotros que mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Miren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de esos lirios. Y mira lo que dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los que no tienen temor de Dios buscan esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de estas cosas. Y aquí viene la sentencia. Mas buscad primeramente la relación con Dios, el reino de Dios y su justicia. Y todo eso viene por añadidura. Eso es Mateo capítulo 6, verso 33. Por lo tanto, yo debo buscar primeramente la relación con Dios, hacer las cosas como Dios dice, que es la justicia de Dios. Y todo lo que yo necesite viene como añadidura, no es lo principal, no es lo central, no es el dinero, no es la finanza. Eso es una añadidura, viene como consecuencia de. Y hay gente que se afanan en unas cosas y Dios te está diciendo, oye, acércate a mí, ora y ora correctamente. Y lo otro que está diciendo esta palabra poderosa para poder tener cercanía con Dios, está hablándome aquí de que tiene que ver con estar espiritualmente correcto, evitando toda interferencia en la relación con Dios. Y cuando voy al profeta en Isaías, vamos a Isaías, capítulo 59, lo explica de una manera sencillita, de una manera clara. Isaías 59 dice así los versos 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Escucha bien, el pecado interfiere en nuestra relación con Dios. La onda se va de viaje cuando no ajustamos el dial a la relación con Él. Por lo tanto, tenemos que hacer introspección. ¿Qué hay en nosotros que no esté correcto y que necesita ser aclarado? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para estar en esa voluntad divina? Y fíjate cómo lo dice este texto aquí bien clarito, donde te está diciendo, yo no se ha cortado mi mano, yo sigo siendo Dios, yo quiero salvar. Ni se la he puesto más difícil a ustedes. Los requisitos son los mismos. Acércate a mí. Yo no soy tardo para oír. Pero ¿qué pasa? Tu iniquidad, ¿qué dijimos que era la iniquidad? Un acto inherentemente malo, esté prohibido o no esté prohibido. O sea, tenemos que hacer las cosas delante de Dios correctamente, porque eso hace diferencia, hace distancia, separa. Eso impide nuestro acercamiento porque lo ponemos nosotros, si lo quiere en un lenguaje más de familia. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 7, se habla ahí bien claro. Dice, vosotros pues igualmente vivid con ella sabiamente, le habla a los esposos, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que tu oración no tenga estorbo. O sea, ¿quién le pone estorbo a la oración? El trato que yo tengo con mi gente en mi casa. O sea, que si no los trato bien, mi oración se detiene. Si no los trato bien, mi oración está estorbada. El estorbo no fue el diablo, fuiste tú. El estorbo no es que Dios no te quiere oír, es que mis actos
chocan con la sintonía que tiene que haber en esa oración para que nuestra vida espiritual sea correcta, sea sostenida. Debemos evitar la interferencia del pecado no confesado, que está bien metido y que nos afecta. Hay una expresión que está en el Salmo 32, te la voy a leer, Salmo 32, mira cómo lo dice aquí, los primeros versos. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y ¿qué descubro? Que tú perdonas la maldad de mi pecado. Confiesa tu pecado para remover el obstáculo que puedas tener a la oración. El perdón sana, el perdón liberta y nos conecta con Dios. El confesar pecado y apartarse de él permite que alcancemos misericordia. Continuamos en este acercamiento a poder recibir esta palabra de Dios, poder escuchar esa palabra de Dios. Y vemos que hay cosas que obstaculizan y vimos ya de entrada que algo que obstaculiza precisamente es el pecado, las cosas que tenemos que arreglar, la iniquidad, que es un acto inherentemente malo, que esté o no esté prohibido y obstaculiza la relación con Dios. Y usábamos uno de los ejemplos que tiene que ver con nuestras relaciones familiares, primera de Pedro capítulo 3 y verso 7, que si estoy en maltrato, practicando maltrato o lo tolero, estoy obstaculizando la comunicación con Dios. Vimos eso. Vimos que Isaías capítulo 59 nos habla de confesar el pecado, versos 1 y 2, de que recibamos el perdón de Dios, que la voluntad de Dios es que tengamos comunión con Él. Hemos visto también que tenemos que, por así decir, renunciar a toda orgullo, toda aquella ambición personal, todo aquel acto de egoísta y renunciar a todo eso para entrar en servir al prójimo, de tomar en consideración a los demás. Y hay un texto que yo quiero que tú puedas mirarlo aquí. Ese texto está en Santiago. Santiago capítulo 3, versos 13 al 18. Habla de la sabiduría que viene de lo alto. Y dice así, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Fíjate qué progresión más peligrosa hay aquí. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El pedir perdón a Dios, confesar el pecado y apartarse de eso, permite que uno alcance misericordia. Yo busqué en esta parte para que podamos, nuestra oración sea escuchada y nosotros escuchar la voz de Dios. Tenemos que dejar el pecado. Te leía antes de la pausa el Salmo 32, que dice, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis transgresiones al Señor
y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras todavía haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Yo te leo esta palabra porque lo que está diciendo aquí es que mientras yo me callé la boca y yo no confesé mi pecado, mira lo que dice aquí, mientras yo me negué a confesar el pecado, mi cuerpo se consumía, o sea, me sentía enfermo. En adición a eso, estaba débil, mis fuerzas se evaporaron. Otras versiones dicen, mi verdor se volvió en sequedad de verano. Se va todo el agua, se cuartea la tierra. Así uno está espiritualmente seco. Pero él dice aquí, finalmente te confesé mis pecados y ya no traté de ocultar mi culpa. Ocultar mi culpa. Dije, le voy a confesar mi rebelión al Señor. Bajo el fronte, bajo la apariencia, y le confieso a Dios mi pecado. Y dice él, le confesaré mis transgresiones al Señor, mis rebeliones a Dios. ¿Y qué descubro? Que tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Al profeta Isaías le dicen, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Yo te invito a que pongas atención a escuchar la voz de Dios, a que escuches esa voluntad de Dios al pensamiento de tu corazón. Pero para eso tenemos que limpiarnos de toda contaminación que nos separa del propósito divino. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Vamos a mirarlo aquí. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Esa palabra es bien importante para nosotros en un tiempo tan difícil como el que nos ha tocado vivir. Dice así, Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, y escuche bien, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, mira bien, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Eso está aquí, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, escucha bien, y se sentó a la diestra en el trono de Dios. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2, lo voy a leer en otra versión. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así que no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Para poder escuchar la voz de Dios y salir de la sordera espiritual, aquí se nos está diciendo que tenemos que abandonar el pecado, rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, dejar el orgullito, dejar todo esto que está enraizado y que puede herir y causar problemas. Y te lo dice ese libro de Hebreos, mira, tenemos esta nube de testigos que está alrededor de nosotros, despojémonos de todo peso. Revisa tus costumbres, revisa todo aquello que te distancia del propósito divino. Hay gente que está en una batalla espiritual bien fuerte y lo que tienen que hacer es confesar el pecado al Señor, pero
apartarse del pecado no es otra cosa que cambiar de conducta, modificar la conducta, salir de esas costumbres que te arrastran a un propósito que no es el de Dios. Por eso es central, es importante que le dediquemos el tiempo a Dios para que nuestra vida espiritual pueda estar enfocada en ese propósito divino. Fíjate que te leí lo de Santiago capítulo 3, porque hace un contraste de lo que es la cultura terrenal y lo que es la cultura celestial. Y cuando te leía que el sabio y entendido muestra por su conducta su sabiduría en sabia mansedumbre, pero te dice, si tú dices creer y tener comunión con Dios, pero eres una persona que dice que tiene celos amargos, contención en vuestro corazón, te dice, no os jactéis. Lo voy a buscar en otra de las versiones que está aquí, Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, versos 12 o 13 en adelante. Escucha bien como lo dice en esa palabra. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta. Si de verdad tú eres sabio y entiendes los caminos de Dios, tienes que hacer buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienes envidias amargas, óyete esto, y ambición egoísta en el corazón, no encubras la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Óyeme, esto es para mirarlo de una manera detenida. O sea, hay que salir de esa conducta porque eso impide que podamos escuchar la voz de Dios. Y otra cosa es que una vez estás en este proceso de acercarte a Dios, de orar y de renunciar al pecado, tienes que darte un tiempo para ver cómo ocurren las cosas. Eso está en Habacuc capítulo 2 y verso 3, que dice, aunque la visión tarda por algún tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda no tardará. Dios cumplirá la palabra que te ha dado para que puedas ponerla por obra. Va a tardar, quizás tarda, pero va a ocurrir. Por lo tanto, eso te da la esperanza para entrar en un proceso de paciencia y poder esperar. Que podamos confiar en Dios, rendirnos delante de Él, decirle, Señor, gracias por el perdón que me das, por el perdón de mis pecados. Gracias porque es quitada mi culpa. Gracias porque me has acogido en el libro de la vida. Gracias porque tengo acceso al trono de la gracia, de la presencia de Dios por ti, Señor. Gracias. Le dices eso. Eres agradecido. Le dices, bendigo tu nombre. Y en todos esos nombres de Dios, algo vamos a nosotros conectarnos ahí de lo que necesitamos y de lo que queremos hacer para adorarle. Pero hemos visto también que al acercarnos y orar, tenemos que escuchar la voz de Dios. Y hemos visto que para escuchar la voz de Dios tenía que estar limpios esos oídos espirituales de todo pecado, de aquello que no cumple ese propósito divino. Y qué bendición, qué privilegio que podemos tener la certeza de que Dios remueve todo obstáculo por medio de Cristo y que nos da salvación y vida eterna, pero en adición a eso, poder escuchar la voz de Dios. Y para eso tenemos que ser corregidos de todo aquello que quiera estorbar el propósito divino. Y vimos también que hay que confesar el pecado y hay que abrirnos a que su Espíritu Santo obre en nosotros. Que debemos dar tiempo a este proceso. Como como Dios le dijo al profeta Habacuc, corre con la visión, tardará, pero vendrá y no faltará. Va a ocurrir. Tarde que temprano va a ocurrir. Por lo tanto, persevera en esa búsqueda espiritual con Dios. Pero en adición a eso, no basta con acercarme, no basta solamente con orar, no basta solamente con acercarme, orar y escuchar la voz de Dios.
Ahora viene la parte más fuerte. Ahora viene lo que yo llamo la parte más difícil del Evangelio. ¿Cuál es esa, pastor? Que es la parte donde uno obedece la voluntad de Dios. Fíjate cómo dice la epístola universal de Santiago. En el Nuevo Testamento dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. O sea que uno de los peores engaños que puede tener un ser humano es que sea solamente oidor de la palabra, pero no hacedor de la misma. Y para yo sintonizarme con Dios, para yo tener esa comunión con Él, tengo que oír, pero poner por práctica esa palabra. Y estar listos para decirle, sí, Señor, aquí yo estoy. Dijo Isaías el profeta cuando Dios le dice, Isaías, ¿y quién irá por nosotros? Isaías responde y dice, heme aquí, envíame a mí, yo voy. Y Dios le dice, pues si vas, anda y dile a este pueblo. Y le dice lo que tiene que decir. Pues yo tengo que mirar una palabra que tengo, por ejemplo, en Génesis. Ven conmigo a Génesis, capítulo 12, los versos del 1 al 5. Es cuando Dios llama a Abraham, que después pasó a ser el Abraham. Pero aquí se llamaba Abraham, pelado ahí, Abraham. A-B-R-A-M. Dice, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate lo que sigue diciendo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Fíjate que Dios llama a Abraham, él le dijo que sí y lo obedece. O sea, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra a la que yo te envío. Y él hizo el acto de obedecer. O sea, es la parte de llevar a cabo lo que te dice la palabra. Cuando te dice Proverbios 28:13 que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, no solamente basta con confesar el pecado y reconocerlo y avergonzarse y aborrecer lo que se hizo, sino que hay también una parte volitiva que te lleva a la acción. Apartar es dejar de hacer eso. Lo confesé, lo reconocí, pero entonces ya no lo vuelvo a practicar. Y al confesarlo y dejar de practicarlo, al llevar a la acción lo que es mi confesión de fe, alcanzo misericordia. Y es posible que tú alcances misericordia en este día. Que esa bendición de Dios te arrope. De hecho, Abraham obedeció y se le contó por justicia. Se justificó por la fe. Por eso se le conoce como padre de la fe. Cuando tú miras la escritura, por ejemplo, en el libro de los Hebreos, vamos a mirar aquí en Hebreos, en el capítulo 11, que empieza a hablar de los grandes de la fe. En el capítulo 11, mira esto, aquí te invito a que vayas al verso 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham, por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe Abraham, de verdad, también la misma Sara, por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Abraham se justificó por la fe, la justicia de Dios por la fe.
en Cristo Jesús y todavía no habían llegado los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no salvan a nadie. Tú tendrás justicia por los 10 mandamientos, pero la salvación es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que tienes que estar dispuesto a obedecer ese llamado de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 61, cuando él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Es un llamado que Dios te está haciendo para que puedas obedecer ese llamado. Acéptalo en el corazón y dile: Señor, quiero comenzar desde hoy a servirte en espíritu y en verdad. Para obedecer no basta con decir que sí, hay que tomar acción y no confiar en nuestra propia prudencia. Cuando tú vas a Proverbios capítulo 3, los versos 5 y 6, que dice: confía en el Señor de todo corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que debes tomar. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Por lo tanto, no puedo confiar en mi propia interpretación de las cosas, sino que tengo que hacer las cosas como Dios dice en su palabra. Confío en el Señor, busco su voluntad y Él me va a mostrar el camino que yo debo seguir. Es central en nuestra experiencia cristiana que podamos sintonizar nuestra vida con la vida de Dios. Ya sabe que nos creó con espíritu, nos creó con la capacidad de tener comunión con Él. Nos falta ejercerla, obedecerlo, hacer las cosas como Él ha establecido en su palabra, de acercarnos a Él porque Él se acerca a nosotros. Y Dios mira nuestros corazones y ve nuestra sinceridad. Los errores de tu vida no te definen. Lo que tú haces en el presente, que es tomar la decisión de entrar en comunión con Él, determina todo un futuro nuevo. Te invito a que le creas a Dios, a que lo recibas como tu Salvador, a que puedas orar y decirle: Señor, renuncio a todo aquello que impide la relación contigo y quiero escuchar esa palabra poderosa. Doy tiempo a esperar que obres en mi vida y Dios produce en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Recuerda que puedes sintonizarnos en Programa por la Palabra, en YouTube o en Spotify. También puedes comunicarte conmigo al Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, en Riverview. Mi teléfono aquí es el 787-787-6870 y que espero tener el privilegio y el honor de poder saludarte personalmente. Domingos desde temprano en la mañana, de 9 a 10 y 30 es el primer culto. Segundo culto es de 11 y 20 a 1 de la tarde. Así que espero tener ese honor de saludarte. Recuerda, 787-787-6870. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y brega a nuestra